Bienvenidos a una nueva edición de Vigo a Debate y en esta ocasión queremos tratar actualidad política porque estamos en un momento de cambios en Galicia, en la presidencia de la Xunta de Galicia. Se va Alberto Núñez Feijóo, ya parece claro que su sucesor será Alfonso Rueda, el actual primer vicepresidente, y ese será uno de los temas que trataremos hoy en nuestra mesa política. Con él empezaremos, pero dependiendo de lo que hable nos dará tiempo también a tratar más cosas que siempre hay de actualidad. Saludamos en primer lugar a alguien que nos puede contar muy bien las interioridades del Partido Popular, el exalcalde de Vigo, Manuel Pérez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? También nos acompaña el exconcejal del Partido Comunista aquí en Vigo, Carlos Núñez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Y también está con nosotros el periodista y escritor Manuel Orío. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Bueno, pues una vez saludados, y ya el tema ya lo dejé ahí botando encima de la mesa, que es esa marcha de Núñez Feijóo. Yo quiero que entre todos hagáis pues un balance, porque ha sido 14 años de gestión y todavía sigue, porque hasta finales de mayo va a ser presidente de la Xunta, y también un balance en el que se incluya el legado que va a dejar aquí en Vigo también el presidente Alberto Núñez Feijóo. Así que en primer lugar, ya que tenemos a alguien del Partido Popular, pues Manuel, empezamos contigo. Vale, pues empezamos. Vamos a ver, yo creo que primero hay que destacar el papel que llevó a cabo Alberto Núñez Feijóo. No en vano le han apoyado 4 mayorías absolutas, no en vano es un líder indiscutido e indiscutible del Partido Popular. A veces hay que mirar atrás y recordar otras épocas, es decir, aquí hubo, yo creo que uno de los últimos líderes a nivel nacional, que era Fraga, como pudo ser Felipe González, y que sustituirlo no era fácil. Ya que tenemos un xornalista aquí con nosotros, podemos recordar aquella editorial de ABC cuando se va Ansón y dicen después de él un equipo. Bien, pues yo creo que Núñez Feijóo ha tenido un liderazgo, si acaso, más fuerte, menos dependiente de las baronías provinciales que el que tenía Fraga. Con este planteamiento, bueno, pues llega un momento en que Feijóo, yo creo que no es que se vaya, es que tiene que irse porque el partido se lo exige. Él estaba aquí muy cómodo, volvería a ganar con mayoría absoluta, con mayoría suficiente para gobernar, pero todos en el Partido Popular le dicen no puedes dejar, y él responsablemente acepta ese repto que le va a complicar la vida muchísimo, hacérsela menos cómoda, menos acomodaticia. Bien, y en ese momento son dos las cuestiones que no se pueden separar. Una, la continuidad. Recordamos el caso de Valladolid, cuando Aznar se va a Madrid y le sustituye Posada, que luego fue presidente de las Cortes y ministro. Decían algunos que cuando él acepta sustituir Aznar, sabiendo que no va a ser candidato en las siguientes, luego le recompensan, le reconocen o le gratifican haciéndole ministro. Pero la segunda cuestión importante es la elección de un líder, de un presidente de la Xunta, que además tenga posibilidades, que además deba ganar las próximas elecciones. Bueno, no quiero alargarme mucho más, pero creo que hay que poner sobre la base las dos cuestiones importantes. Y yo sí quiero decir que, y esto es una información irónica, que yo estaba convencido, antes de que saliese en los medios, que iba a ser Alfonso Rueda. Hoy parece que ya se decantan porque es Alfonso Rueda. Pero, don Carlos, no porque fuese el vicepresidente que acompaña a Núñez Feijóo durante ya no sé cuántas legislaturas como vicepresidente, sino porque yo tenía una información que he leído en los medios aquí de Vigo, y usted también la tenía. El señor Orío, como es xornalista, pues a lo mejor no. Mire, yo estoy un poquito aparcado ya. Sí, pero es que desde que Núñez Feijóo es elegido presidente del partido, nuestro amadísimo señor alcalde
proyecta sus críticas, sus invectivas, sustituye a su enemigo anterior, al que va dejando lentamente, que era el señor Núñez Feijóo, lo sustituye por don Alfonso Rueda. Yo cuando vi las críticas, la adjetivación de antiviguista a don Alfonso Rueda, hombre, yo tengo muy buena relación con Alfonso Rueda, creo que somos amigos, pero en estas cosas no se preguntan jamás. Pero, sin preguntarle, dije, Tate, cuando nuestro señor alcalde critica a Alfonso Rueda, que le va tan bien buscar un enemigo exterior, porque además así le permite, en fin, que no se hable de los episodios de corrupción que pudo haber aquí, el tema de la cuñada, etcétera, etcétera, pues dije, Tate, Alfonso Rueda será el próximo presidente. Y a mí me parece bien, porque además creo que reúne condiciones para ganar unas próximas elecciones. Carlos. Hombre, a mí me parece brevísimo, no tan largo como Monseñor, pero a mí me parece que Feijóo en Madrid no va a tener mayores problemas ni enemigos como tuvo el anterior presidente del Partido Popular. No los va a tener. Va a ir como lo que en francés se llama sauve de triage, es decir, aquellos que no choquen los trenes, pero sin embargo estoy convencido de que un gran puntal le va a salir al camino que va a ser la señora Ayuso. La señora Ayuso, aunque en este momento tienen hecho personalmente entre los dos pues un pacto de no agresión, etcétera, etcétera, va a ser el primer puntal en el próximo Congreso de Madrid que le va a salir al paso, dado que la señora Ayuso sigue aspirando con fuerza un papel importante, preponderante a nivel nacional. La sustitución del señor Rueda, en mi criterio personal, yo le aprecio mucho, como aprecio también al expresidente de la Xunta, Feijóo, no tiene que ver mi nivel de militancia dentro del Partido Comunista como para poder apreciar pues, a estos personajes. Rueda no es un elemento político, Rueda es un elemento de aparato, y como elemento de aparato pues puede tener quizás aquí en Galicia algún resto, algún enemigo por parte de algún varón que sí, que por allá por ese sí le ha apoyado, dijo que sí, y posiblemente dentro de poco pues puede surgir algún problema. Santalices, el presidente del Parlamento, dice que va a ser muy difícil sustituir a Feijóo. Rueda, como tienes experiencia del largo aparato orgánico, quizás necesite otro tipo de andadura, otro tipo de apoyaturas políticos para salir adelante. De todas formas, termino. Galicia no es Castilla y León, por fortuna. Galicia no es Cataluña, por fortuna, en muchas cosas, en otras no. Galicia no es Andalucía, y aquí en Galicia, en este momento, el señor Rueda tiene las mejores condiciones para iniciar una nueva andadura en sus relaciones con Vigo. Si queréis, después podemos abordar este tema. Sí. Origa, sí. Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Carlos Núñez. La sabiduría es un grado y desde luego no pongo ni quito ni una coma de lo que dice. Desde el punto de vista de un periodista que está muy fuera de la política y que tampoco está dominando esta situación, a mí me da la impresión, en primer lugar, de que yo no tengo una relación ni mucho menos estrecha con Alberto Núñez, nos hemos visto en alguna ocasión, hemos cambiado impresiones, pero no tengo ni siquiera hay una proximidad. Creo sinceramente que Alberto Núñez sabía que su andadura política iba a terminar ahí. Es decir, yo creo que Alberto se ha preparado estos años para este salto a Madrid de nuevo, es decir, volver otra vez al lugar donde empezó, porque al fin y al cabo Alberto Núñez empezó su andadura política, su desarrollo político en mi tierra, en mi pueblo, en mi ciudad, en la que yo nací, vamos. Lo que yo creo que no tenía calculado Alberto Núñez es el detonante, es decir, la dinamita que iba a volar por los aires un Partido Popular que además estalla en el momento en que parece
que todo es dulce para el Partido Popular, es decir, las encuestas le dan muy bien, Pablo Casado parece que está destinado a ganar por casi mayoría absoluta en fin, las encuestas son magníficas y tal, y de buenas a primeras se produce el detonante, la batalla con Isabel Díaz Ayuso, y Alberto Núñez Feijóo dice, este es mi momento. Y efectivamente hace lo que creo que tiene que hacer, es decir, mi destino es ir a Madrid, mi destino es acabar, si puedo, en el Palacio de la Moncloa. Y esa es, yo creo que es la primera lectura. La segunda es, estas señales que se han enviado Pedro Sánchez y Alberto Núñez, nos vamos a entender y tal, forman parte de un primer intento de acuerdo o una primera situación de proximidad del presidente Sánchez, que se encuentra que por otro lado tiene el gobierno roto y que no tiene nada que hacer con lo que tiene ahí, que además le ha salido rana y salvo 2 carteras, el resto han sido un auténtico fracaso? Pues no lo sé. ¿Qué es lo que, como decía Carlos, va a hacer Isabel Díaz Ayuso? En mi opinión, Isabel Díaz Ayuso tiene 2 problemas. O 2 situaciones, no problemas. Una situación con un problema judicial enfrente que no es moco de pavo, y una segunda historia que es específicamente política, que es las elecciones en la comunidad que domina y la que ganó sorprendentemente por goleada, y a la que está dispuesta o intentará conservar ese resultado electoral que le ha permitido hacer lo que le ha permitido. Por tanto, yo creo que Isabel Díaz Ayuso en este momento no piensa nada más que en esas 2 cosas. Sí. Bueno, pero para las elecciones generales quedan 2 años. Sí, quedan 2 años, efectivamente. Que 2 años en política puede pasar de todo, ¿eh? Ya vimos lo de Casado. Sí, si me permitís, vamos a ver, con respecto a lo que decía Manu Orío sobre Alberto Núñez Feijóo, pues a Alberto le ha pasado el tren 2 veces. Es decir, yo siempre creí que terminaría en Madrid, que tendría la opción de ser presidente del gobierno. Pues desde aquella renuncia, por las razones que fuesen, parece que podían haber bajado, y se produce esta situación del derribo, de la desaparición de la escena, de la manera que todos conocemos, de Pablo Casado. Y todo el mundo entiende, porque no podemos olvidar que Núñez Feijóo tiene seguramente incluso más predicamento más allá de la Canda, del Padornelo y del Manzanal, que dentro de la propia Galicia. Es decir, cuando hablas con gente de fuera de Galicia, te dicen, simpatizantes en fin, del centro derecha, te dicen, oye, qué suerte tenéis los gallegos teniendo. Es decir, Núñez Feijóo es un líder con el que mucha gente se va a comprometer. Y esto es muy importante porque las elecciones las gana líder, equipo y programa. De programa no hablamos porque yo personalmente, en mi experiencia política, pues tengo que decir que no leí el programa ni cuando yo era candidato, ¿no? O sea, leía la letra gorda y lo que iba a hacer en Valladares, en Matamá o en Cabral, pero el resto pues como muy poco. Pero el equipo sí es muy importante, es decir, la implicación de muchísimos sectores de población sí tiene una importancia extraordinaria. Y luego está el fenómeno del liderazgo. No podemos olvidar que Feijóo en Galicia tiene muchos más votos que podía tener las siglas del Partido Popular, por eso se dice que aparecían como en letra pequeña. Fenómeno Ayuso, yo creo espero y deseo que toda esa situación del problema le salga bien, pero yo creo que Ayuso, por razones también de edad, su gran problema ahora es, primero, hacerse, que ese no es problema, con la presidencia del partido. Nunca entenderé muy bien por qué García Egea y Pablo Casado no le permitieron convocar. Yo tampoco. Porque en el peor de los casos... yo tampoco lo entiendo. Sí, mano, es decir... Bueno, por eso les costó el puesto. Sí, claro. Es decir, si no puedes ganar a tu adversario, no hablamos de enemigo,
únete a él. Claro. Es decir, negocia, oye, me colocas en tu ejecutiva. Sobre todo en unas condiciones tan favorables como tenía en ese momento. Pues por eso. Luego, la segunda cuestión. La disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones en Madrid y en algunos, yo creo que no sé, en Castilla y León no lo sé. Ayer me comprometí con un amigo a estudiarlo y luego no tuve tiempo. En Madrid tienen que volver a celebrarse elecciones coincidiendo con las municipales. Es decir, el presidente tiene la facultad de disolver, pero luego sabe que en las siguientes convocatorias automáticas en época de municipales. Lo que tendrá que hacer la preocupación de Díaz Ayuso va a ser revalidar esa mayoría y si es posible ampliarla. Luego hay otro factor. Esta señora, nunca se pregunta por cortesía la edad a una señora, pero esta señora tiene 40 y muy pocos, yo creo. Está en tiempo más que suficiente para poder suceder a Núñez Feijóo cuando le toque, justo en el futuro. Con respecto a Galicia, y termino, don Carlos, porque usted siempre se recuerda aquella tertulia que teníamos en otro medio, que siempre me decía, es que copas mucho tiempo. No, es que usted siempre se alargó mucho. Pero en aquella tertulia es que eran usted y el colega que concurría allí, eran los dos contra mí, yo tenía que tener el doble que ustedes. Bien, pero termino. Con respecto al liderazgo de Alfonso Rueda, pues yo creo que, vamos a ver, el hábito hacia el monje. Bueno, 2 años que le quedan de ejercicio de presidente pueden serle muy, muy útiles para consolidarse mucho más y para ganar unas elecciones. Porque, insisto, el problema ahora no es la sucesión. Ahora, dentro de los diputados, podían colocar no digo cualquiera, pero vaya, hay media docena, porque hay banquiño, estaría Pedro Puy, estaría Francisco Conde, estaría Santalices, que alguien lo mencionó antes, etcétera. Pero el problema es el tiempo futuro, que luego, para continuar... es que va a haber la guerra norte-sur, que se dice, ¿no? Pontevedra, Coruña. Sí, pero precisamente por eso la nominación, la elección de Alfonso Rueda ahora tenga una importancia extraordinaria, porque tiene la habilidad suficiente para se dice muñir, ¿no? Que es una palabra así. Sí, pues para muñir la situación, para gestionar la situación. Sí. Antes tragaba Carlos el tema, yo creo que podemos abrirlo ahora, de la relación con Vigo, ¿no? Si le comentabas eso de Rueda es porque crees que Feijóo y su relación con Vigo no ha sido buena y que deben cambiarla. Vaya, por Dios, yo creo que en este momento el señor Feijóo en Vigo tiene una misión de evitar un choque de trenes que aparentemente están todos quietitos o se mueven todos en la misma dirección, pero choque de trenes vas a tener que evitarlo en menos de 6 meses, querido Feijóo, en menos de 6 meses. Y por otra parte, a nivel político, Feijóo en Madrid, ahora pasó a Vigo, a nivel político lo que tiene que hacer es neutralizar, y va a eso, pero no sé si podrá hacerlo, neutralizar el papel de Vox con sus planteamientos de ultraderecha y no participar de ser el portavoz de Vox ante el mundo, ¿verdad? Y mucho menos ante Europa. Cuidado que Europa, ¿verdad?, después de las elecciones francesas, está pisando ya de otra manera. Por lo tanto, Feijóo tiene que aprender de esa pisada. En Vigo faltó desde un principio diálogo entre los diferentes puntos, faltó diálogo. Hubo un desacuerdo permanente entre Alcaldía de Vigo y Presidencia de Gobierno Autonómico. A veces parecía un desacuerdo en apariencia. Entramos entonces en la teoría de conflictos. La teoría de conflictos, como en la guerra, ¿verdad?, tiene sus soluciones, tiene sus bálsamos, y aquí no se supo aplicar, y aquí no se quiso aplicar esa teoría de conflictos, ¿verdad? Transformar un conflicto relacional en una forma de relación de poderes cambiando de actitudes, cambiar el comportamiento relacional entre el alcalde de Vigo y el presidente de la Xunta, basar el conflicto en alternativas creativas. No se ha hecho nunca, no se ha querido, siempre hemos tenido un muro por medio.
había que reconocerse personalmente. Esperemos que esta nueva etapa que nos toca ahora vivir con el señor Rueda permita que esto sea así, reconocerse personalmente, reconocerse institucionalmente, independientemente de que se discutan puntos que no se está de acuerdo, transformar el sentimiento de enfrentamiento por un sentimiento positivo, porque esto es posible, aún estando en guerra, aún estando en conflicto, puedes transformar esa agresividad de enfrentamiento, porque eso es bueno para Vigo, es bueno para el área metropolitana de Vigo, que no se quiere citar ni por unos ni por otros, y es bueno para toda Galicia, independientemente de que uno sea rojo o amarillo o azul, que rojos no los hay, no los veo, ¿verdad? O sea de A o sea de B. Independientemente de eso, pueden estar de acuerdo en cantidad de cosas, pero para eso es necesario una nueva política bajando las crispaciones. Le corresponde un gran papel al señor Rueda, como le corresponde también un gran papel a Abel Caballero. Esas relaciones, ¿crees que pueden mejorar, Orío? Vamos a ver, yo creo que Carlos había apuntado ahí una cosa que a mí me parece muy acertada. El perfil que presentan Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda es un perfil completamente distinto. Yo creo que Feijóo es un político, es un hombre con una gran proyección política, con independencia de sus excelentes niveles de gestor, y Rueda es un hombre del aparato, es un hombre muy habituado al trabajo en la sombra, etcétera, etcétera, y él, sinceramente, creo que se encuentra muy confortable en su ámbito natural de Pontevedra, con lo cual yo siempre he escuchado por ahí que pasar el puente de Rande le causaba cierto sarpullido a Alfonso Rueda. Con lo cual, yo empiezo por pensar, o parto de la base de que Alfonso no tiene unos grandes arraigos en Vigo, es un territorio que le es absolutamente desconocido porque no lo ha sembrado, y que ha tratado de sembrarlo, y yo creo que con bastante acierto, con la nueva candidata, Marta Fernández Tapia, que es candidata de Rueda, podemos decir. Que es candidata de Rueda, es una figura política muy interesante y con muy buen aspecto, desde luego, quiere decir que yo creo que hay mimbres ahí. Es una chica muy joven, con lo cual tiene mucho tiempo, es decir, ella no se puede plantear este viaje para pasado mañana, para destronar a Abel Caballero pasado mañana, pues es un disparate, pero sí tiene tiempo, que es lo que a Abel Caballero, que es de mi quinta, un poco más mayor, no le falta. Entonces, yo voy a ser alcalde dentro de 50 años, en fin. Entonces, eso es lo que ha pretendido Rueda, que se ha dado cuenta. Él sabía que iba a ser el elegido para sustituir a Feijóo. Feijóo se va a Madrid, seguramente controlará desde Madrid porque han formado un tándem que parecen Lennon y McCartney, pero el que se va a quedar en la garita va a ser Rueda, y tiene necesidad de recuperar Vigo, y tiene necesidad de hacer política en Vigo. Y ahí yo creo que el papel de Marta Fernández Tapia es imprescindible. Sí, vamos a ver, yo podría decir que él no me le parecerá mal que lo diga. Todavía el lunes pasado... Ojo con lo que vas a decir, Manolo. No, que va, algo muy sencillo. Ya cuando parecía que Rueda iba a ser ungido sucesor, Rueda estuvo aquí pues, en un funeral en Bouzas por una señora, iba a decir una chiquita porque era mucho más joven que uno, que era la presidenta del distrito de Bouzas, del Partido Popular. Bien, hablamos de cosas porque ese mismo día el señor alcalde había hecho alguna crítica que hace, es diaria, es cotidiana contra el Partido Popular. Eso electoralmente le va muy bien y yo creo que le importa más los resultados que la gestión de la ciudad. Y allí Alfonso Rueda, yo le gasté la broma esta, digo, yo ya sé que vas a ser tú porque el señor alcalde te ha convertido en la diana de sus dardos.
Y él dijo, yo estoy dispuesto a colaborar y hacer cosas en Vigo, pero él también tiene que ofrecer su parte. Dice, hay cosas que no podemos hacer porque no se ofrece la otra parte. El diálogo es el entendimiento entre personas, y si yo me cierro, del señor Oriu y yo no podemos hablar. Claro. Ya no digo nada de don Carlos. Si yo me cierro, que él nunca lo haría porque es mucho mejor persona que yo, pues no podríamos hablar, evidentemente. Primera cuestión. Segunda cuestión, Marta Fernández Tapias, que ella solita ha ganado las elecciones frente a todo el conglomerado, lo cual tiene una lectura que cada uno puede hacer frente a todos los cargos que estaban enfrente, pues yo creo que es una apuesta también de Alfonso Rueda, en el sentido de que él es el presidente provincial, y el Partido Popular, que obtuvo unos resultados magníficos en otras épocas. En el año 87, el prematura y tristemente desaparecido Carlos Mantilla, número 1, y un servidor, número 2, tuvimos 9. En el 91 tuvimos 13. Manu, qué jóvenes éramos, que al día siguiente comimos tú y yo en el CIES. Ya no hay CIES. Ya no hay CIES, pero tú y yo seguimos aquí. Sí, afortunadamente. Sí. Luego tuvimos 15 y teníamos una estructura, no había más que ver el momento del día de las elecciones, donde había apoderados, interventores, es decir, teníamos un equipo. Ese es el equipo. Equipos no son solo los que dicen, oye, hay que dar un programa con este contenido, hay que hacer... No, es cultivar a la gente que siente unos determinados colores. Y en Vigo, ciudad industrial, hay muchísima gente, hay autónomos, hay trabajadores, hay gente corriente, la ordinary people, que siente los colores y que se identifica con el centro derecha. Y yo creo que últimamente ha estado como bastante abandonado, es decir, el haber obtenido en las elecciones últimas 4 concejales, cuando los concejales al final son la personificación, la escenificación de las siglas del partido. A muchos de nosotros, a mí por lo menos me dices, oye, ¿quiénes son los diputados en Santiago? Pues me quedo, tengo que pensarlo, de verdad tengo que pensarlo. Es decir, hombre, si había una persona, mi también tristemente desaparecida amiga Isaura Belairas, sí sabía que era diputada, pero hay otra mucha gente que me perdonen, que no lo sé. Bien, el partido tiene que tener una fuerza y el partido tiene que recuperarse. Y yo creo que Marta, a la que yo no conocía, sabía que había sido directora general, pero que me ha sorprendido muy gratamente, pues es la persona que está ya trabajando en yo creo que es una figura clave en esa línea. Es joven, sí. No tiene prisa, y hay que saber que no es fácil, por no decir es imposible en estas cosas no hay nada, imposible, parece que lo tenía ayer el Real Madrid y al final pues salió. Bueno, tengo que interrumpirte, Manuel, porque tenemos que ir a publicidad que me están avisando, así que hacemos una pausa y seguimos en este Vigo a Debate.